A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Qué es una nación? ¿Es algo que simplemente nace o algo que se hace? Porque la identidad de Argentina, por ejemplo, no es que apareció de la nada. Fue construida casi como un rompecabezas, pieza por pieza, y lo más increíble es que la diseñó un grupo de intelectuales en el exilio. Esta es la historia de cómo se inventó un país. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se arma una nación cuando nadie está de acuerdo en qué es exactamente? Porque a principios del siglo XIX, esa era la situación. La Argentina que hoy damos por sentada, pues en ese entonces era una idea, un proyecto a futuro muy vago. No era algo que la gente sintiera como propio en su vida cotidiana. Bueno, para desentrañar cómo pasó todo esto, primero tenemos que entender el mito fundacional de la Argentina moderna. Y ese mito nos lleva directamente a la generación de 1837. Pensemos en ellos como los arquitectos intelectuales del país. La historia que casi siempre nos cuentan suena más o menos así. Un grupo de jóvenes románticos, súper idealistas, con un plan clarísimo y unificado para crear la nación argentina. Damos por hecho que ellos se sentían argentinos desde el minuto 1. Pero, ¿de verdad fue tan lineal? ¿Tan sencillo? La verdad es que no. La realidad histórica es mucho, pero mucho más caótica, y por eso mismo, más fascinante que el mito. Lejos de tener una sola identidad clara, estos pensadores estaban atrapados en medio de un verdadero rompecabezas de lealtades que chocaban constantemente entre sí. Es que por un lado tenemos el mito, una nación, una identidad. Simple, pero la realidad, la realidad era otra cosa. Era como un campo de batalla de lealtades distintas, un mapa de sentimientos totalmente fragmentado. En la práctica había 3 identidades principales que, digamos, tironeaban de ellos en direcciones opuestas. Estaba la identidad americana, una idea grande, continental, contra España. Luego, la identidad provincial. Y ojo, esta era la más fuerte por lejos. Uno era cordobés o tucumano o porteño antes que cualquier otra cosa. Y al final, muy al final, estaba la identidad argentina. Pero era, no sé, un proyecto, una idea intelectual, la más débil de todas. Y no es una exageración. Miren, uno de los protagonistas de esta historia, Esteban Echeverría, lo dijo clarísimo. Él escribió esto que vemos aquí. O sea, él mismo reconocía que para la gente común, el sentimiento nacional era una abstracción incomprensible. Tremendo. Y cuidado, porque esto no era solo una cuestión de sentimientos, no, tenía consecuencias políticas muy reales. Las provincias funcionaban, para todos los efectos prácticos, como pequeños países independientes, con sus propios gobiernos, sus intereses, todo. La idea de una nación unificada, en ese contexto, sonaba casi a ciencia ficción. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que todo cambiara? ¿Cuál fue el catalizador que unió todas estas piezas sueltas de rompecabezas? Pues la respuesta está en una experiencia terrible que nadie hubiera elegido, pero que lo cambió absolutamente todo: el exilio. Y a partir de aquí, todo se acelera de una forma increíble. Miren la cronología. En 1837, fundan un salón literario en Buenos Aires. Un año después, ya son una asociación política secreta contra el dictador Juan Manuel de Rosas. Para principios de los 40, sus movimientos fracasan y la mayoría tiene que huir. Empieza un exilio larguísimo y muy difícil. Y no es hasta 1852, con la caída de Rosas, que se abre la puerta para su regreso. Pasaron de los cafés a ser fugitivos políticos. Y para que nos demos una idea de cómo se sentían, ellos mismos usaron una metáfora potentísima. Llegaron a escribir que el argentino ha llegado a ser el judío errante de la América Meridional. Esto nos habla de un sentimiento de desarraigo total, de ser apátridas, de no pertenecer a ningún lugar. Vagaban por un continente que conocían, pero que ya no sentían como propio. Pero aquí viene la gran paradoja. Esa experiencia tan dura, tan dolorosa, se convirtió en la fragua, en el crisol donde se terminó de forjar una identidad argentina unificada. Y lo más curioso es que no nació tanto de un sentimiento, sino de una necesidad política urgente. A ver, ¿por qué? Bueno, básicamente por 2 presiones enormes que los obligaron a actuar. Primero, necesitaban legitimidad internacional.
Si querían que países como Francia los apoyaran, no podían presentarse como los de Buenos Aires o los de Córdoba. Tenían que ser los representantes de la nación argentina. Y segundo, necesitaban unidad interna. Para juntar a todas las fuerzas antirrocistas, que también estaban divididas, necesitaban una sola bandera que estuviera por encima de las lealtades provinciales. La idea de Argentina se convirtió en su herramienta política. Y a esto hay que sumarle un factor psicológico súper interesante. Fuera de su tierra, para los chilenos, los bolivianos, los uruguayos, ellos no eran porteños o correntinos. Eran simplemente los argentinos. Y esa mirada externa, esa etiqueta que les ponían los demás, terminó por consolidar su propia idea de grupo. La percepción de los otros ayudó a construir su nosotros. Así, todo esto nos lleva a la gran conclusión, a la idea central de todo este recorrido. Y es que una nación se hace, no nace, se construye. Este concepto es clave. La idea de que una nación no es algo natural, como un árbol o una montaña. Es una comunidad que se imagina, se define y se construye activamente, a través de la política, de las historias que nos contamos, de las luchas que compartimos. Y eso es exactamente lo que hizo la generación del 37. Ellos participaron en un acto de invención. Ayudaron a imaginar y después a construir esa comunidad que hoy llamamos Argentina. Y para ver ese cambio en tiempo real, no hay nada como esta frase de Juan Bautista Alberdi, escrita en pleno exilio en 1847. Es increíble. Piensen en el viaje. Pasaron de la confusión, de las identidades rotas, a esta afirmación rotunda, llena de orgullo. El cambio era total. Al final, la historia de la generación de 1837 es una lección fascinante. Nos enseña que las naciones son, en buena medida, historias, relatos que construimos y que decidimos creer colectivamente. Y eso, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta para hoy. Si una nación es una historia, ¿qué historias estamos contando sobre nuestro pasado ahora mismo? Y más importante aún, ¿qué futuros están construyendo esas historias?